presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, preparando nuestros cuerpos, Señor, nuestros oídos, Señor, para recibir esta palabra, Señor, que podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor, a hacerla parte de nuestras vidas, Señor. Háblame a mí, habla a tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor. Sé tú tomando el control absoluto, Señor, en esta hora, Señor. Muévete en cada corazón, en cada mente, Señor, y glorifícate, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más me tocó el privilegio de compartirles una palabra. De hecho, anoche estuve hablando con el pastor y está muy bien. Se encuentra muy bien. Obviamente para él y para los que fueron con él es un poco diferente, por no decir difícil, ya que es una cultura diferente estar allá en Vietnam, pero ya está en su casa. Ella sí está gozando. Entonces seguimos orando por ellos porque fíjense que el pastor me decía que anoche que de repente él sintió que necesitaba hacer como un devocional, ¿no? Y compartir allí con los hermanos y empezaron a orar y estuvieron orando y pues lo que para ellos iba a ser como unas vacaciones, el Señor lo está usando para otras cosas. Y bendito sea el Señor, amén. Así que sigamos orando por el pastor para que, y por ellos, ¿verdad? Para que el Señor continúe usándolos aún allá donde están, amén. El tema de esta mañana se llama Enfrentando Gigantes. Enfrentando Gigantes. Y vaya que esto fue algo que me tocó directamente, me dio directo al corazón, como uno dice. Y este tema obviamente surge porque yo he estado observando hace un tiempo y he visto que mientras más nos metemos con el Señor o más nos relacionamos con el Señor, más fuertes y más grandes comienzan a venir las pruebas a nuestras vidas, al punto de que las vemos del tamaño de un gigante muchas veces. Ahora, no es algo por el cual usted debería tener temor, ¿sí? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Debemos mantener nuestra relación con Dios firme para saber cómo enfrentar esos gigantes en nuestras vidas. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos versículos donde hacen referencia a los gigantes, tanto literal como espiritualmente, ¿sí? Y hoy les voy a hablar de un hombre que le tocó enfrentar ciertos tipos de gigantes, ¿verdad? Y ese hombre es David. Uno habla de David y uno dice, pues Goliat, pero no fue el único gigante que él le tocó enfrentar, ¿sí? Este hombre, David, es interesante porque a su corta edad, David enfrentó a uno de los gigantes más significativos en su vida y fue el gigante del rechazo. Como todos sabemos, hubo un día en que en casa de David se encontraba el profeta de Dios, Samuel, ¿sí? Allí estaban su padre y todos los hermanos de David. La pregunta es, ¿por qué si todos estaban allí, no mandaron a llamar a David a la hora de la llegada del profeta? Y esperaron hasta que el profeta preguntara si había alguien más, si faltaba alguien más, para entonces llamarlo. Puede ser porque David no era tan importante para ellos. ¿Por qué? Porque era el menor de todos, porque era un pastor de ovejas, tal vez porque no tenía la inteligencia de sus hermanos o no tenía la fuerza de sus hermanos. Vemos que sí había un gigante ahí, el gigante del rechazo. Sin embargo, hay algo que usted debe saber en esta mañana, iglesia, y es que hoy en día muchas personas han permanecido aplastadas por este gigante del rechazo. Y en ocasiones reaccionan aplastando a los demás para evitar que conozcan su verdadero temor. ¿Sí? Yo digo que no hay casualidades, ¿verdad? Ayer me tocaba decidir terminar la enseñanza, pero no la enseñanza, ya la tenía lista. Lo que tenía que terminar era el PowerPoint. Y antes de eso, no sé por qué sentí, vamos a sentar a ver una movie.
y andaba buscando y buscando y buscando y no sé, de repente veo una que dice 42 y ya, ese era el título de la película, 42. Dije yo, ¿y esto qué? Me pongo a ver la historia, es, es basada en hechos verídicos y es la historia donde en las grandes ligas de béisbol entra a jugar el primer jugador de color. Una película impactante que mi esposa y yo nos quedamos atónitos porque si alguien supo cómo enfrentar un gigante, es ese hombre. Les recomiendo que busquen la película porque está muy, muy buena y es muy, muy fuerte. Todo tipo de palabras que ustedes se pueden imaginar, a él se las dijeron. ¿Ok? Muy, muy, muy fuerte. Ahora, además de ese gigante del rechazo, David también enfrentó otros tipos de gigantes, como por ejemplo el gigante de la lujuria. Cuando David se dejó engañar por su posición de rey, pensando que podía tomar todo lo que quisiera, recordemos que él tomó la esposa de uno de sus soldados, ¿sí? Sabiendo, o mejor dicho, olvidándose de que fue Dios quien lo estableció a él y que todo pecado tendría consecuencias en su vida. Después de un tiempo, David se dio cuenta que lo que hizo estuvo muy mal y que él actuó desenfrenadamente con esto que hizo. ¿Sí? ¿Qué hizo David? Se arrepintió y le pidió al Señor que lo limpiara. Y lo lindo de todo esto es que el Señor lo hizo. Ahora, hay una gran enseñanza ahí. Esa historia, esa parte de la historia de David nos enseña lo humano y carnales que somos. Y si no tenemos cuidado, vamos a ser vencidos por ese gigante de la lujuria, tanto el hombre como la mujer, porque hoy en día esto es para todos, ¿sí? Lo lindo es que de esto nos enseña que si venimos arrepentidos delante de Dios, Él nos perdona y nos limpia. No es que tenemos una licencia para hacerlo, no. Somos humanos y tal vez cometamos errores, pero si nos arrepentimos, el Señor nos va a limpiar y nos va a restaurar. Dicho esto, hoy quiero enfocarme en una historia que todos conocemos y mostrarles cuáles fueron esos 5 principios que David usó para derrotar al gigante. Y este sí es un gigante literal en la historia de David. Esta historia está basada en 1 Samuel capítulo 17, donde encontramos el relato de la historia de David y Goliat. ¿Sí? En ese capítulo vemos que los filisteos eran enemigos de Israel, se encontraban desafiando a los israelitas a la guerra. ¿Sí? Así que los dos ejércitos estaban posicionados frente a frente en montes diferentes con el valle de Ela, el valle en un lugar plano, el valle de Ela en el medio. Si me ponen la imagen anterior, brother, esa. Esta fue la imagen que más me pareció a lo que va lo que dice la palabra. Si ven atrás hay un monte, ven el ejército de un lado y donde están ellos dos está el llano, el valle. Ahora imagínense lo mismo detrás de David. Esa era la escena que estaban viviendo en este momento, ¿sí? Con el valle de Ela en medio y estaban esperando ambos. Pero ¿qué sucede? Que por 40 días un gigante filisteo, Goliat, con una armadura impresionante, ¿sí? Salía por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con un tono bastante burlesco. En otras palabras, se estaba burlando de los israelitas, del pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17, versículos 8 y 9. Miren cómo dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, hablando de Goliat, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O sea, burlándose, ¿no? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos.
Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es interesante porque la acción de este gigante, de Goliat, hacía que todo el ejército de Israel se sintiera completamente intimidado. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. ¿Por qué? Porque estaba en juego la libertad del pueblo. ¿Sí? Y eso lo encontramos en 1 Samuel 17:11. De ahí está. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, lo que el filisteo hacía por la mañana y por la tarde, se turbaron y tuvieron gran temor. Ahí está claramente el temor que tenía este ejército, ¿no? Incluyendo a su propio rey. Pero, ¿quién era David? ¿Quién era David? David era el menor de 8 hermanos. Y sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel en ese momento. Como ya habían pasado 40 días, su padre, el cual se llamaba Isaí y que obviamente era muy mayor de edad, le da una orden a David y le pide que fuera al frente de la batalla y llevara algo de comer a sus hermanos y al mismo tiempo pudiera saber cómo estaban sus hermanos. A lo que David, obviamente que era pastor de ovejas, dejó a otro pastor encargado de sus ovejas y fue al frente de la batalla y nada más llega ahí, se encuentra con esta escena. Con esa escena que vemos allí donde está Goliat, ¿verdad? A lo que cuando él llega y se encuentra con esta escena, cada ejército en su monte, ¿verdad? Y el valle en el centro, y obviamente a Goliat desafiando a los israelitas. Al mismo tiempo, David escucha que Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear con Goliat. Lo interesante es que el número de voluntarios era sorprendentemente bajo. Exactamente 0. Nadie quería enfrentar a este hombre. ¿Sí? Pero fue tanta la indignación de David que miren cómo dice 1 Samuel 17:26. Y esto es David hablando. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay que tener valor para hablar así, ¿no? Seguido de esto, después de David decir estas palabras, algunos de los que estaban allí, cuenta la historia, o esta historia, que lo oyeron y fueron donde Saúl, a lo que Saúl manda a llamar a David. Y cuando usted sigue leyendo la historia, ahí estuvieron David y Saúl hablando, ¿sí? Por un rato, a lo que lleva a David, logró David convencer a Saúl de que le permitiera a él enfrentarse a Goliat. ¿Cuál era el razonamiento de David? ¿Por qué era esta insistencia de David? ¿Qué estaba pensando David cuando estaba tratando de convencer a Saúl para que lo dejara enfrentarse a Goliat? Es que David sabía que Dios lo había librado varias veces de animales salvajes y él confiaba que Dios lo iba a librar a él de ese filisteo, de Goliat. Y así fue como David se enfrentó a Goliat. Le ganó y lo mató armado únicamente con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. ¿Verdad? La palabra dice eso y hasta ahí. Pero en realidad, no solamente fueron estas las únicas armas de David. Hubieron 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia y la base del éxito de David contra Goliat. El primer principio era que David conocía a Dios. David no tenía duda del gran poder de Dios
pues él lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente, obviamente, un adolescente, ¿sí? Él ya sabía que sin duda alguna que Dios es fiel y que Él ayuda a todos sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, David veía cómo animales grandes y feroces atacaban a su rebaño, y también veía cómo Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencer a estos animales y poder rescatar los corderos. ¿Sí? Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ecuación a vencer a Goliat, porque él conocía a Dios. Miren cómo dice 1 Samuel 17:37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Él conocía a Dios. Ahora, reflexionando un poco en este principio, conocer a Dios. Las preguntas que les hago es, iglesia, ¿ha experimentado usted el poder de Dios en su vida? ¿Recuerdas alguna situación o algunas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? Tercera pregunta. ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? Cuarta pregunta. ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Yo les exhorto, iglesia, que meditemos en el Salmo 121 y se afirmen en la confianza de que nuestra seguridad viene solamente de Dios. Así como este joven David, su confianza y su seguridad estaban completamente en Dios. Él conocía a Dios. ¿Sí? Segundo principio. David conocía sus armas. Si ustedes leen esta historia, que les recomiendo que la lean en su casa y la mediten, Saúl, cuando David está hablando con él, le ofrece a David su uniforme de batalla y sus armas. Pero David no quiso usarlas. ¿Por qué? Porque ni siquiera podía caminar llevando todo eso tan pesado. David no estaba acostumbrado, no era un hombre de guerra, ¿sí? Así que David prefirió usar las armas que a diario él usaba para proteger a sus ovejas, las cuales eran su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que él escogió con mucho cuidado, ¿sí? Él sabía cómo usar estas armas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. Ahora, aparte de esto, David también conocía cuál era su arma más poderosa. ¿Sabe usted, iglesia, cuál era el arma más poderosa de David? Siguiente slide. En el nombre del Dios Todopoderoso. Esa era el arma más poderosa que David tenía y que usted y yo tenemos en esta mañana. En el nombre del Dios Todopoderoso. Su confianza definitivamente estaba puesta en Dios y no en sus habilidades como pastor de ovejas. Por eso él estaba tan seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaran lo contrario, como está en la imagen ahí. Un gigante impresionante y un jovencito sin nada de armadura con una sola onda. ¿Sí? Miren cómo lo dice 1 Samuel 17:45 en la versión TLA, que es la traducción lenguaje actual. Pero David le contestó, tú vienes a mí a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso,
el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Aleluya. Qué tremendo este David. Solo un joven. No hay edades, hermanos. Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere para cumplir su propósito. Reflexionando en este segundo principio, la pregunta es, ¿conoce usted la armadura que Dios le ha provisto a cada uno de sus hijos? ¿La conoce usted? Yo le exhorto a que lea Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 y permita que Dios le examine a usted y le muestre cómo usar las armas que Él le ha dado para que pueda vencer en los momentos de prueba, en los momentos de tentación o en dificultades que llegan a tu vida y al mismo tiempo aprendiendo sobre la armadura de Dios, su significado y cómo usarla. Así como David sabía usar sus armas, ¿sí? Además, y esto es un extra, les exhorto a que estudie pasajes que hablen sobre el poder del nombre de Dios, próximo slide, como los que están aquí, que se encuentran en Proverbios 18:10, Hechos 4, del 5 al 13, y Marcos 16, 17 al 18. Estos versículos hablan sobre el poder del nombre de Dios para que los medite y los reflexione y los estudie, ¿sí? Yo lo hice y me gocé. Tercer principio. Yo creo que voy muy rápido, no sé. Son 5. Tercer principio. David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Y también él conocía cuál era su rapidez y su agilidad para hacer las cosas. ¿Sí? Él también sabía cuál era la distancia necesaria que él debía utilizar para, obviamente, hacerlo con efectividad y no arriesgarse mucho. ¿Sí? También él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba también con toda confianza. Miren cómo dice Primera de Samuel 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, hablando del cordero, ¿verdad? Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué convicción la de este joven. Reflexionando un poco acerca de este tercer principio, la pregunta que les hago es, ¿conoce usted, iglesia, los talentos, los dones y las fortalezas que Dios te ha dado? Todos tenemos mínimo un don que Dios nos ha dado. Mínimo tenemos uno. ¿Lo conoce usted? Definitivamente Dios nos ha creado con un propósito y espera que cada uno de ustedes o de nosotros aportemos lo mejor de nosotros. ¿Escuchó, verdad? Dios espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas que están en nuestro entorno. ¿Sí?
Cuarto principio. David no se dejó intimidar por lo que vio. David no se dejó intimidar por lo que vio. Es interesante porque hasta Saúl, que era el rey de Israel, y según dice 1 Samuel 9:2, en ese texto, 1 Samuel 9:2 dice que Saúl era el más alto del pueblo, ¿sí? Sin embargo, Saúl, que era el rey y era el más alto de todo el pueblo de Israel, se había intimidado, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Y obviamente, Goliat, por su parte, se aprovechaba de ese temor lanzando amenazas a gran voz. Pero lo interesante de esto es que David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos de este hombre. Imagínense, un gigante, ¿qué tal será la voz de un gigante? Y luego gritando a viva voz todo eso, más todavía, más impresionante tal vez. Sin embargo, David se concentró en algo que ninguno de los que estaban allí se había concentrado. David se estaba concentrando en la parte de Goliat que estaba sin proteger. En ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto. Porque Goliat tenía un casco, pero había un pequeño espacio. De todo el cuerpo, había un pequeño espacio ahí en el cual David se enfocó. Concentró toda su atención en acertar ahí. Y después de dar un buen golpe justo en ese punto específico, es cuando David vence al gigante. Dice que cae de cara. ¿Sí? ¿Se está enfocando usted en ese punto específico? Miren cómo dice 1 Samuel 17, 49 y 50. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No se intimidó por lo que vio, no se intimidó por lo que escuchó, no se intimidó por la armadura. No. Reflexionando en este cuarto principio, la pregunta es, iglesia, ¿aprovechas tú las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Te estás enfocando en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen? ¿En qué te estás enfocando? ¿Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te dejas llevar por los pensamientos de derrotas y la creencia de que no podrás hacer las cosas? Porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. ¿Sí? Quinto principio. David tenía un propósito. Y ese propósito era que Dios fuera glorificado. ¿Sí? Si el segundo principio era el más poderoso, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el nombre del Dios Todopoderoso, principio más poderoso. Este principio es el más importante. Que Dios sea glorificado. ¿Sí? La gloria sería para Dios y su nombre sería ensalzado.
David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre de Dios. Y también David no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Hoy en día, mucha gente le gusta ser reconocido y admirado por lo que hacen. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina y que Dios iba a ser glorificado y todos iban a ver el gran poder de Dios librando a sus hijos del mal. Él lo tenía bien claro. ¿Sí? Miren cómo lo dice en 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos, dándole siempre la gloria a Dios. La gloria es de él y no es nuestra, iglesia. La forma en la que Dios batalla o las armas que Dios usa, muchas veces pueden parecer ilógicas hablando humanamente, ¿verdad? Para nosotros. Nosotros nos quedamos como que, no sé, no tiene lógica este tipo de arma, ¿sí? Sin embargo, las armas de Dios son las más efectivas porque vienen llenas de poder, vienen con su bendición y nos llevan a lo más importante, que es glorificar su nombre. Reflexionando un poco en este quinto principio, la pregunta es, ¿haces todo para la gloria de Dios o se envanece usted con sus logros? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida o te quedas callado? ¿O prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, de tu fuerza, de tus destrezas, de todo lo que sabes hacer, de lo bueno que eres en todo? ¿Qué haces? En esta mañana, iglesia, yo les exhorto a que traten de recordar todas esas cosas en su vida, porque todos tenemos algo. Esas cosas, lo voy a poner inexplicables, pero realmente la palabra debería ser milagrosas. Esas cosas que piense o medite en esas cosas inexplicables que ha visto en su vida. Tal vez en provisión en algún momento oportuno, cómo fue protegido de algún mal, o si en algún momento recibió alguna sanidad o alguna mejoría de salud. Que reflexionen en esas cosas. Y una vez reflexionen estas cosas, que le dé gloria a Dios por eso. La gloria es de Él. Que le agradezca a Dios por todas esas cosas y al mismo tiempo que las cuente a las demás personas todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida para que Él se lleve la gloria. En la palabra de Dios podemos encontrar muchas historias de hombres y mujeres que supieron enfrentar gigantes que llegaron a sus vidas. Hablando espiritualmente, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de José? Cuando salió del pozo, aún siendo traicionado por las personas más cercanas a él que lo lastimaron, Dios nunca lo dejó. Tanto así que este joven, que también era joven, terminó siendo el segundo hombre más importante en todo Egipto y salvó a toda su familia de morir de hambre. ¿Y qué tal Jonás? Cuando salió del pez, después de haber pasado tantas pruebas para poder lograr entender el propósito de Dios en él, Dios nunca lo abandonó. ¿Y Daniel? Cuando salió del foso de los leones, después de que lo trataron de hacer que se desviara de su fe, lo cual él no lo hizo y por eso lo echaron en el foso de los leones, Dios no lo desamparó.
¿Y qué tal Elías cuando salió de la cueva? Este hombre se sentía perseguido, señalado, acorralado, pero Dios jamás se olvidó de él. ¿Y qué tal este trío? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando salieron del horno de fuego. Después de haberlos obligado a doblegarse ante una estatua, obviamente tampoco lo hicieron, y Dios los ayudó a vencer. Dice la palabra que salieron de allí y ni siquiera a humo olían. Y no dejemos a las mujeres por fuera. ¿Qué tal Esther? Una mujer que se presentó ante el rey sin ser anunciada, poniendo su propia vida en riesgo, pero Dios la libró de la muerte a ella y a todo su pueblo. ¿Qué tal Pablo y Silas? Cuando salieron de la cárcel después de haber sido juzgados y maltratados, Dios estuvo presente, mostró su poder porque hubo algo poderoso en ese lugar mientras ellos estaban presos, y también mostró su favor y su gracia. Y la verdad pudiera seguir hablándole de muchos más. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron diferentes tipos de gigantes. Lo interesante de esto es que todos tuvieron algo en común. Y es que todos supieron enfrentar a esos gigantes y ninguno de ellos murió en la prueba y mucho menos le dieron la espalda al gigante. ¿Le ha dado usted la espalda al gigante en algún momento? Con esta historia bíblica de David y Goliat que hemos podido ver y aprender 5 principios que nos van a ayudar a hacerle frente a los grandes desafíos o gigantes que lleguen a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos principios? Ahí está. El primero, la importancia de conocer a Dios. El segundo, conocer las armas con las que contamos. Principio más poderoso, ¿se acuerda? En el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Principio más poderoso. Número 3, conocernos a nosotros mismos. Número 4, no dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. Dios está con usted, iglesia. No se deje intimidar por las altimañas del enemigo. ¿Ok? Y número 5, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Principio más importante. ¿Sí? En esta mañana, iglesia, yo no sé, para ir terminando, yo no sé si en este momento usted está enfrentando a un gigante en su vida. Puede que sí. O puede que en algún momento usted le dio la espalda a un gigante y siguió su camino. No importa si lo está enfrentando o si le dio la espalda. La palabra de Dios, iglesia, nos dice que nosotros no debemos temer mal alguno, porque Él está con nosotros. ¿Sí? Dios tiene un plan para todos nosotros. ¿Y sabe cuál es ese plan? Que vivamos en victoria. Amén. Así que en esta mañana, iglesia, aplasta a todo gigante de tu vida con aquel que es más grande y más poderoso que cualquier otro, nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Se pone de pie conmigo y le damos gloria a Dios por su palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque no solamente ha sido una palabra, Señor, sino un desafío, Señor, para que en esta hora, Señor, nos armemos de valor, Señor, en tu palabra, en ti, Señor. Pongamos nuestra confianza al 200%, al máximo, Señor, y enfrentemos